Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarnos en esta retransmisión especial de Semana Santa aquí en el Faro de Redención. Estás escuchando una serie especial de Semana Santa originalmente transmitida por Dan Warren, nuestro primer locutor en el Faro de Redención. Hoy, desde la oscuridad de Nínive, veremos cómo el mensaje de condenación se convierte en una historia de perdón, gracias a la gracia de nuestro Dios. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro. Estamos en medio de una serie muy emocionante que nos prepara para la Pascua, una serie titulada Del abismo a la vida. Estamos viendo en el libro de Jonás cómo una historia tan antigua señalaba la venida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy veremos algo maravilloso, lo que quizás sea el más grande ejemplo de conversión en toda la Biblia. En Jonás capítulo 3 vemos el arrepentimiento de la ciudad de Nínive y cómo Dios preservó a este pueblo arrepentido en vez de destruirlo. Si tienes una Biblia, busca Jonás 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. La Biblia, desde principio a fin, nos relata el plan de Dios para la redención en Cristo Jesús. El hecho de que la Biblia se trate de la redención y del perdón admite que existe una oscuridad en este mundo. En los días de Jonás, esta oscuridad se podía resumir en una sola palabra: Nínive. Era la capital del imperio asirio y el símbolo de toda la ferocidad de este imperio. Pero no hay corazón demasiado perdido, demasiado corrupto, que la gracia de Dios no pueda redimir. El arrepentimiento y la conversión de Nínive nos da esperanzas de que aún en el corazón más perdido y en la región más oscura, la gracia sorprendente de Dios puede penetrar al corazón con el arrepentimiento y la fe. Esta oscuridad puede tomar muchísimas formas. En muchos países existe una oscuridad muy sutil, donde el materialismo y el consumerismo sofocan la fe y la confianza en el Señor. Recuerdo cuando estuve en Guanabacoa y el doctor Moisés de Prada, superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba, me contó sobre personas que se habían convertido a Cristo, dejando atrás la santería, donde participaban en ritos utilizando huesos humanos, y que estos huesos los habían regresado al cementerio. Cuando escuché eso, sentí un frío correr por mis venas. Lo que me contó este pastor muestra la oscuridad y la maldad que existe en este mundo, pero también muestra el gran poder de Dios y de la abundancia de su gracia para vencer la oscuridad con su perdón. Como dijo el pastor citando la palabra de Dios, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando pienso en el poder de Dios para cambiar los corazones más oscuros y perdidos, pienso en el libro de Jonás y en la conversión de Nínive. Nuestro estudio hasta ahora nos ha llevado por el descenso de Jonás y su rebelión, llevándolo finalmente a las profundidades del mar y al vientre de un pez. Este, que era un profeta de Dios según 2 de Reyes 14:25, rehúsa el llamado de Dios y su rebelión revela muchas cosas sobre la condición humana.
Aunque deseamos huir de Dios, tarde o temprano nos damos cuenta de que no es posible escapar la mirada del Altísimo. Desde el interior del gran pez, Jonás comienza a considerar sus acciones y da un paso hacia el arrepentimiento. Como veremos, no ha terminado su camino hacia la comprensión de la misericordia y la gracia de Dios, pero reconoce la justicia de Dios contra su pecado, reconoce la misericordia que hay para pecadores y también reconoce las responsabilidades del corazón redimido. Escucha conmigo ahora la siguiente escena en esta historia. Esto es Jonás capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes: ni hombre ni animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si te das cuenta, en esta parte de la historia, el autor nos presenta lo que sucedió un poco fuera de orden. Después de recibir el mensaje de Jonás, oímos del arrepentimiento de inmediato. Pero esta es una función dramática de cómo el autor quiere presentar la historia para enfatizar lo inesperado que fue este gran cambio de corazón. Al recibir el mensaje de Jonás, el rey guía al pueblo en una muestra de su arrepentimiento. Se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto muestra la humildad y sumisión de un corazón arrepentido, según las costumbres de su día. Se pronuncia un ayuno, y todos muestran por sus acciones que creen en la palabra de Dios, que reconocen el juicio que viene contra ellos. Y el rey dice lo que todos están pensando: ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y leemos que a final de cuentas, Dios sí se arrepiente y no destruye a la ciudad. Debo mencionar que hablar de Dios arrepintiéndose de hacer esto o aquello ha causado mucho debate, pero no me parece necesario debatirlo. Desde una perspectiva humana, Dios se arrepiente, pero desde la perspectiva divina, Dios ha ordenado el fin desde el principio, y en su divino plan y en su soberanía, Él ya sabía cuál sería el resultado de esta misión de Jonás a la ciudad de Nínive. Quiero tomar unos momentos ahora para considerar el mensaje de Dios para la ciudad de Nínive, a través de su profeta Jonás. El mensaje de Jonás para Nínive no comienza con el mensaje de gracia, comienza con el mensaje de la condenación. La proclamación de la ley precede a la recepción de la gracia. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Jehová le dice a Jonás que pregone contra ella y que lleve un mensaje de juicio a Nínive. Cuando pensamos en los grandes reavivamientos de la historia, y por supuesto incluyo lo que está pasando actualmente en Cuba, entre estos reavivamientos históricos, muchas veces nos enfocamos en la emoción de ver a personas felices alabando y glorificando a Dios. Pero los reavivamientos que resultan en la verdadera redención del alma son marcados por un anuncio claro y detallado de las malas noticias. El reavivamiento se requiere porque el pecado abunda.
En el gran avivamiento de los Estados Unidos en el siglo XVIII, un predicador llamado Jonathan Edwards predicó un sermón impactante sobre la condenación que le espera al pecador. Una condenación justa y detenida solamente por el placer de Dios y su deseo de salvar. Se ha dicho que la congregación gemía y temblaba en las bancas bajo esta predicación de Edwards titulada Pecadores en manos de un Dios airado. A continuación te leeré una parte de esa predicación que dice lo siguiente. El arco de la ira de Dios está doblado, la flecha lista sobre la cuerda, y la justicia apunta la flecha hacia tu corazón y estira la cuerda, y nada sino el simple placer de Dios, el placer de un Dios airado, sin promesa y sin obligación de hacerlo, detiene esta flecha, siquiera por un momento, para que no se embriague con tu sangre. No sé tú, pero yo también temblaría al escuchar un sermón tan intenso de Edwards sobre la inmensa ira de Dios en contra del pecado. Pero este es un terror que necesitamos experimentar, porque solo al llegar a tal conocimiento de nuestra condenación estaremos listos para entender la gracia de Dios que nos redime de nuestra perdición. La ira de Dios contra el pecado se ilustra muy bien en ese sermón, y es por esta ira en contra del pecado que Dios manda a Jonás a que predique contra Nínive. Tal vez no sabes muy bien lo que la Biblia dice sobre el pecado. El pecado, desde un punto de vista bíblico, es idolatría. Es adoración falsa, es poner a algo más que a Dios en el centro de nuestras vidas, celebrando y dando homenaje a ello más que a Dios, confiando en algo o en alguien más que en Dios para salvarnos y liberarnos, ya sea una religión falsa o simplemente el ignorar por completo a Dios y enfocarnos solo en lo material. Sea cual sea nuestra forma particular de la idolatría, todos somos idólatras. Y según 1 Corintios 6:9, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Tenemos un gran problema del cual solo la gracia de Dios nos puede rescatar. Oír las malas noticias es como cuando te das cuenta de que estás sumergido en la densa oscuridad. Y luego el oír las buenas noticias es como si prendieras la luz de un cuarto oscuro, haciendo desaparecer las tinieblas. Esta luz nos guía a Jesús y el perdón que Él ofrece por medio de la fe. El pecado abunda y la ira de Dios es fuerte contra eso. Pero la gracia de Dios en Cristo es sorprendente, y ningún pecador está fuera del alcance de su misericordia. Esta ciudad de tan mala reputación, odiada y a la vez temida, se arrepintió de su maldad. Toda la ciudad sobreabundó la gracia. Dios fue misericordioso, no los destruyó, sino los rescató. Déjame preguntarte a ti, ¿crees que tú estás demasiado perdido como para recibir esta bendición de ser reconciliado con Dios, de ser redimido de tus pecados? Quiero que entiendas y que nunca olvides que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La redención que nosotros tenemos por fe en Cristo no se debe a quiénes somos, sino a quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Cristo tomó la ira de Dios que Nínive merecía, que tú mereces, que yo merezco, sobre sí mismo, para que nosotros pudiéramos recibir gracia en el lugar de condenación. Qué bueno es saber que Dios otorga gracia a los pecadores. A mí me alegra saberlo. Deseo ver a esta gracia seguir alcanzando a Cuba, para que muchos más conozcan la gracia de nuestro Señor Jesús. Hay gracia para todos los que se arrepienten y confían en Él. Gracia tanto para religiosos como para santeros, e incluso para personas que por años se han nombrado creyentes, pero jamás han entendido su verdadero problema del pecado y su verdadera necesidad de Cristo. Hay gracia y perdón para todo aquel que huye de sus pecados y por fe se aferra a Jesús. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo nos da una lista muy larga de pecados que nos negarán el paso a la vida eterna. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Pero justo después de terminar la lista, dice algo maravilloso. Es uno de los recordatorios más hermosos sobre la gracia sorprendente de Dios en todas las Escrituras. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Escucho la historia de Jonás y Nínive y me hace sentir más que agradecido con el Padre por mandar a su Hijo por nuestra redención. En la misión de Jonás, la cual era el plan de Dios para redimir a Nínive, Jonás el profeta huyó. Pero en la misión de Jesús, como parte del plan de Dios para redimir a su pueblo, Jesús el profeta final dijo, iré. Jonás huyó por mares para no llevar el mensaje a Nínive, para estar lo más lejos posible de esta ciudad enemiga tan odiada. Pero Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros los enemigos de Dios, y murió en nuestro lugar para hacernos hijos de Dios por medio de la fe en Él. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Espero que como yo hayas estado aprendiendo mucho en esta serie sobre el libro de Jonás. Cristo habló de la señal de Jonás, una señal que representaba su muerte y su resurrección. Estudiaremos las palabras de Cristo al final de nuestra serie, pero todavía tenemos cosas que aprender en el libro de Jonás mañana, así que te invito a seguir escuchando, porque juntos seguiremos viendo a Cristo aún en este libro sobre un profeta rebelde que poco a poco comprende la gracia y el amor de Dios, así como todos poco a poco iremos comprendiendo su misericordia para nuestras vidas. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por ser un Dios misericordioso, que nos habla con dos palabras, la ley y el Evangelio. Gracias por recordarnos en este día del precio de nuestros pecados. Gracias también por mostrarnos que por fe en Cristo hay redención para todos, que no hay alma demasiado perdida que tú no puedas salvar, y que así como salvaste a Nínive, nos puedes salvar a nosotros. Ayúdanos a ser personas que, a diferencia de Jonás, estén dispuestas y con un corazón contento, listas a hablar con otros tanto sobre la ley como el Evangelio. Y pedimos que sigas trayendo a muchos más a tu reino y a tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba.
Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Esta Semana Santa estamos retransmitiendo una serie especial titulada Del Abismo a la Vida. Te invito a que me acompañes mañana donde veremos cómo Jonás nos confronta con el llamado a amar como Dios ama. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.